Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un hallazgo real, un descubrimiento que parece sacado de una leyenda, pero que ocurrió en nuestro tiempo. En las profundidades del lago de Chapala, el lago más grande de México, arqueólogos y expertos encontraron lo impensable: estructuras sumergidas, símbolos enigmáticos y restos que podrían cambiar para siempre la historia de América Latina. Este descubrimiento no es solo arqueológico, es un suceso que desafía lo que creíamos saber sobre las culturas antiguas. Y hoy quiero que lo vivas conmigo, como si estuvieras allí, presenciando cómo el agua revela un secreto guardado durante milenios. Durante siglos, Chapala fue visto como un espacio natural, fuente de vida y belleza, pero nunca como un archivo histórico. Hoy sabemos que bajo sus aguas se esconden restos que sugieren una civilización avanzada. El lago despierta y nos obliga a escuchar su mensaje. Muros alineados, plataformas y pasadizos que parecen haber sido diseñados con precisión. Los vestigios muestran técnicas constructivas sorprendentes. No se trata de simples piedras dispersas, sino de estructuras que parecen haber sido parte de un centro ceremonial. La pregunta es inevitable: ¿qué pueblo logró levantar estas construcciones bajo condiciones tan extremas? Entre los hallazgos aparecen grabados y figuras que no corresponden a estilos conocidos. Algunos evocan tradiciones mesoamericanas, otros parecen anticipar un lenguaje perdido. Cada símbolo es un mensaje encriptado que desafía la arqueología moderna. Los pasadizos y estructuras parecen formar una red que conecta distintos puntos del lago. Algunos investigadores creen que Chapala fue parte de un sistema mayor, un mapa subacuático que unía templos y centros ceremoniales. Restos de ofrendas sugieren que el lago fue escenario de ceremonias. La oscuridad y el silencio de las profundidades creaban un ambiente propicio para conectar con lo divino. Cada ritual era un acto de comunión con fuerzas invisibles. Durante siglos, las comunidades locales hablaron de luces misteriosas y fenómenos extraños en el lago. Algunos pescadores aseguraban ver destellos en la superficie, como si algo brillara desde el fondo. Otros relataban sonidos que emergían en las noches tranquilas, ecos que parecían provenir de cámaras ocultas bajo el agua. Hoy, la evidencia arqueológica demuestra que esas leyendas tenían un fundamento real. Lo oculto se convierte en evidencia, y lo que parecía mito ahora es parte de la historia. Los investigadores creen que el templo sumergido pudo haber sido un centro de poder espiritual, un lugar donde se realizaban ceremonias para invocar fuerzas invisibles. El poder de lo oculto nos recuerda que la tradición oral es también un archivo de la memoria colectiva. Cada relato transmitido de generación en generación era una forma de preservar el conocimiento de los ancestros. Ahora, al descubrir el templo, entendemos que esas voces no eran fantasía, sino advertencias y testimonios de un pasado que se negaba a desaparecer. El lago de Chapala nos recuerda que la historia está viva y que aún guarda secretos. No es solo un descubrimiento arqueológico, es un mensaje del pasado hacia el presente. Cada hallazgo es una invitación a escuchar lo que la tierra y el agua nos dicen, a respetar sus misterios y a comprender que aún hay páginas de la historia que permanecen sin escribir. El llamado del pasado es claro y directo, como una voz que atraviesa los siglos. Nos dice que debemos mirar más allá de lo evidente, explorar lo oculto y aceptar que la historia es mucho más compleja de lo que imaginamos. Este llamado no es solo para los arqueólogos, sino para todos nosotros. Nos recuerda que la historia no está terminada, que aún hay capítulos por descubrir y que cada descubrimiento es una oportunidad para comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. El templo sumergido es un recordatorio de que el tiempo no borra todo. Bajo el agua, la memoria permanece intacta, esperando que alguien la escuche. Y ahora que la hemos encontrado, el pasado nos exige que lo reconozcamos, que lo estudiemos y que lo preservemos para las generaciones futuras. En las profundidades del lago, los arqueólogos encontraron restos que parecían insignificantes: semillas, fragmentos de alimentos, huesos dispersos. Pero al analizarlos, descubrieron que no eran simples desechos, sino ofrendas cuidadosamente colocadas. Cada semilla, cada hueso, era parte de un ritual que conectaba a los antiguos habitantes con fuerzas invisibles. El lago de Chapala, que parecía solo un espacio natural, se revela como un organismo vivo que respiraba a través de estas ceremonias. Los pueblos traían vida hasta aquí, como si quisieran alimentar al agua misma. Los ecos de vida nos muestran que este lugar no era un vacío, sino un santuario donde la existencia se ofrecía como puente entre lo humano y lo divino. El hallazgo conmocionó a la comunidad científica. No se trata de un sitio menor,
sino de un descubrimiento que obliga a reconsiderar la historia de México y de toda América Latina. Los arqueólogos comparan estas estructuras con otros grandes enigmas, como Teotihuacán o las líneas de Nazca, pero destacan que su ubicación bajo el agua lo convierte en un caso único. La arqueología moderna se enfrenta a un dilema. ¿Cómo pudieron construir algo tan complejo en un entorno acuático? Este impacto no es solo académico, sino también cultural. Chapala se convierte en un símbolo de resistencia y sabiduría ancestral, un recordatorio de que las civilizaciones antiguas tenían conocimientos que aún hoy nos sorprenden. Algunos investigadores creen que los restos podrían pertenecer a una cultura anterior a los mexicas, lo que abriría la puerta a una historia aún más antigua y desconocida. Fragmentos de cerámica y símbolos sugieren que el lago fue habitado por pueblos que desarrollaron conocimientos avanzados mucho antes de lo que imaginábamos. Si esta hipótesis se confirma, estaríamos frente a un legado milenario que conecta distintas civilizaciones en un mismo espacio sagrado. El origen más profundo del templo nos obliga a replantear la cronología oficial y aceptar que la historia de América es mucho más compleja de lo que hemos aprendido en los libros. Las leyendas locales hablaban de luces misteriosas y de lugares sagrados ocultos bajo el agua. Hoy, esas voces parecen cobrar sentido. Los ancestros dejaron pistas en forma de relatos, esperando que alguien las escuchara. Cada historia transmitida de generación en generación se convierte en una pieza del rompecabezas. La voz de los ancestros resuena en cada hallazgo, recordándonos que la tradición oral es también un archivo histórico. El templo sumergido es la prueba de que los mitos no eran simples fantasías, sino mensajes cifrados que sobrevivieron al tiempo. Los objetos hallados muestran influencias diversas. Cerámicas costeras, símbolos amazónicos y técnicas andinas se mezclan en un mismo espacio. Esto sugiere que Chapala fue un crisol de culturas, un punto de convergencia donde distintas civilizaciones compartieron conocimientos y creencias. Más que un sitio aislado, el templo parece haber sido un laboratorio cultural, un lugar donde se sintetizaban tradiciones para crear una identidad única. Este ADN cultural nos recuerda que la historia no es lineal, sino una red de influencias que se entrelazan y se transforman. Lo que vemos en los objetos hallados es la prueba de que las culturas precolombinas tenían una capacidad extraordinaria para absorber y reinventar lo que recibían. El paisaje acuático se revela como un escenario central en la historia. Cada descubrimiento es una voz que regresa desde el silencio, recordándonos que la historia nunca está completamente escrita. El lago despierta y nos obliga a mirar el pasado desde otra perspectiva. Lo que antes era solo agua infinita, ahora muestra restos de construcciones y símbolos que hablan de un mundo oculto. Este despertar no es solo arqueológico, sino también espiritual y cultural. Chapala nos recuerda que la naturaleza guarda memorias invisibles, que cada ola puede ser testigo de un pasado grandioso. Cada exploración abre nuevas preguntas. Los arqueólogos descubren pasadizos que parecen conducir a cámaras aún selladas, símbolos que no han sido descifrados y restos que sugieren rituales desconocidos. ¿Qué papel jugó este sitio en la política y religión de las culturas antiguas? ¿Qué secretos aún permanecen enterrados bajo el agua? El misterio continúa, y lo que hoy sabemos es apenas la superficie de una historia mucho más profunda. El lago nos obliga a aceptar que aún hay capítulos de la historia que permanecen ocultos, esperando ser revelados. Los investigadores trabajan día y noche, pero cada hallazgo abre nuevas incógnitas. Es como si Chapala jugara con nosotros, entregando pistas pero guardando celosamente sus secretos más importantes. El misterio oculto bajo las aguas de Chapala nos recuerda que la historia está viva y que aún guarda secretos. No es solo un descubrimiento arqueológico, es un mensaje del pasado hacia el presente. Cada hallazgo es una invitación a escuchar lo que el agua nos dice, a respetar sus misterios y a comprender que aún hay páginas de la historia que permanecen sin escribir. El llamado del pasado es claro. Debemos mirar más allá de lo evidente, explorar lo oculto y aceptar que la historia es mucho más compleja de lo que imaginamos. Este llamado no es solo para los arqueólogos, sino para todos nosotros. Nos recuerda que la historia no está terminada, que aún hay páginas por escribir y que cada descubrimiento es una oportunidad para comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Suscríbete para seguir explorando estos enigmas y acompañarnos en este viaje al corazón del misterio mexicano.